Historias de Jack. Empezamos. El sonido de los cristales bajo mis pies fue lo último que recordé antes de perder el miedo. Y parte de mí. Dicen que todos los clanes de la Deep Web son falsos, que los vídeos de rituales, las iniciaciones, las pruebas que circulan por foros oscuros, son puro teatro grabado por gente aburrida. Pero cuando conocí a los Hyperhuman, comprendí que algunos grupos no buscaban atención, sino dolor. Dolor real. Tengo 20 años y hasta hace poco pensaba que nada en Internet podía asustarme. Pasaba las noches enteras frente al ordenador, encerrado en una habitación húmeda y pequeña de Ciudad de México, saltando de foro en foro, de enlace roto en enlace roto, buscando algo distinto, algo que me hiciera sentir vivo. Siempre he sido de esos que miran detrás del telón, de los que quieren saber qué hay más allá de lo permitido. Una noche, entre publicaciones borradas y enlaces cifrados, encontré algo que no tenía título, solo una cadena de símbolos, como si el texto hubiera sido escrito con un código imposible. Lo copié y lo pegué en un navegador oculto. La pantalla se quedó negra unos segundos, y después apareció un chat con fondo gris y letras verdes. Arriba se leía, Hyperhuman, Private Access. Al principio pensé que era otro grupo de fanáticos del dolor, de esos que se graban soportando frío, ayuno o golpes. Pero los mensajes eran distintos. No hablaban de retos virales ni de dinero. Hablaban del cuerpo como si fuera una herramienta que había que romper para encontrar su límite. Decían que el sufrimiento físico era el último filtro que separaba a los humanos comunes de los verdaderos despiertos. Me quedé leyendo durante horas. Había mensajes antiguos, listas de pruebas, fotos borrosas, y entre todos los nombres, uno empezó a repetirse. LNNX. Su foto de perfil era una espiral blanca sobre fondo negro. Un usuario con reputación alta, respetado dentro del grupo. No sé por qué, pero sentí que tenía que escribirle. Le mandé un mensaje corto, casi impulsivo. Quiero formar parte. Pasaron 3 días sin respuesta, y justo cuando ya me había olvidado del asunto, una notificación apareció en mi pantalla. Si de verdad lo quieres, Jack, deja de mirar. Actúa. Hay una prueba. Se llama El Camino de Cristal. No decía más. Solo una fecha, una hora y una dirección en las afueras de la ciudad. No lo pensé demasiado. Había algo hipnótico en la idea. Quizás porque toda mi vida había sentido que no pertenecía a ningún sitio. Y por primera vez, un grupo desconocido me ofrecía un lugar, aunque fuera a través del dolor. La cita era a las 3 de la madrugada, la hora de los despiertos, según ellos. Cogí un taxi desde el centro. El conductor apenas habló durante el trayecto, pero cuando le di la dirección, frunció el ceño. «Ahí, no te metas, chavo. Esa zona está muerta». Asentí sin responder. No era la primera vez que alguien me decía que no debía ir a un sitio al que ya había decidido ir. Cuando llegamos, el aire estaba frío y pesado. El lugar era un conjunto de naves industriales abandonadas, con grafitis en las paredes y cristales rotos en el suelo. Las farolas parpadeaban y viento arrastraba bolsas de plástico y polvo. Bajé del coche y el taxi desapareció casi de inmediato, como si el conductor quisiera borrar mi existencia de su memoria. Caminé entre los edificios hasta encontrar uno, con una luz azul parpadeante en el interior. La puerta metálica estaba entreabierta. Al empujarla, el sonido chirrió y resonó por todo el almacén. Dentro olía a óxido, a humedad y a algo más, como sangre vieja o metal quemado. Había 6 personas esperándome. Todos vestían de negro con sudaderas y máscaras lisas, sin dibujos. Solo se les veían los ojos, unos ojos fijos, fríos que no parpadeaban. Se movían despacio, casi con coreografía. Uno de ellos se acercó, el más alto, con la voz grave y serena. «Jack», asentí. «Bienvenido al inicio de tu verdad. A partir de aquí no hay vuelta atrás». Me temblaron las manos, pero no de miedo, sino de expectación. El hombre hizo una señal y una luz más intensa iluminó el centro del almacén. Entonces lo vi.
Una franja larga de suelo cubierta completamente por fragmentos de vidrio, trozos de botellas rotas, algunos todavía con etiquetas, otros teñidos de marrón o verde. Brillaban bajo la luz del neón como si fueran joyas, pero cada filo apuntaba hacia arriba, esperando. El líder me explicó la prueba sin rodeos. Caminarás descalzo durante 30 metros. No podrás detenerte, no podrás gritar, no podrás pedir ayuda. Si sangras, no importa. Si lloras, tampoco. Si llegas al final, serás uno de nosotros. Nadie más habló. Solo el eco del zumbido de los fluorescentes llenaba el silencio. Me pidieron que dejara el móvil, la chaqueta y todo lo que pudiera distraerme. Uno de ellos me ofreció una toalla vieja para limpiarme los pies. Otro sacó una cámara pequeña y la colocó sobre un trípode. «Todo se graba», dijo. «La verdad necesita testigos». Me descalcé. El suelo de cemento estaba helado, áspero. Respiré hondo, intentando calmarme, pero el aire olía a metal húmedo y cada inspiración me provocaba un sabor amargo en la garganta. El líder dio un paso atrás y me señaló el inicio del camino. «El dolor no es el enemigo, Jack. Es el filtro. Cruza y serás más que humano». Por un momento dudé. No por miedo al dolor, sino por algo más profundo, un instinto que me gritaba que nada de aquello tenía sentido. Pero ya estaba allí. No podía dar la vuelta y admitir que no era capaz. Así que di un paso hacia adelante. El vidrio crujió bajo mi peso y sentí como el primer fragmento se clavaba en la planta del pie, cortando la piel con una precisión fría. El sonido me heló la sangre. Algunos de ellos asintieron en silencio. Otros solo observaron, quietos, como si estuvieran viendo nacer algo. Apreté los dientes, intentando no gemir. El segundo paso fue peor. Sentí como un trozo más grande se partía en dos bajo mi talón, y uno de los pedazos se quedó incrustado. El dolor subió por la pierna como una descarga eléctrica. El líder se acercó apenas unos centímetros y murmuró: «No te detengas. Si te paras, el dolor te come». Miré al frente. 30 metros parecían una eternidad. La línea de vidrio brillaba bajo la luz azul como un río congelado. El sudor me corría por la frente y el corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Di el tercer paso. El cristal se hundió un poco más. Sentí algo caliente resbalar entre mis dedos del pie. Sangre. Y aún así, no podía parar. Seguí avanzando, con cada paso más lento, más inseguro. El sonido de los cristales mezclado con mi respiración se convirtió en un ritmo extraño, casi hipnótico. A los pocos metros ya no distinguía el dolor de un corte u otro. Era una masa ardiente que subía desde el suelo hasta mi estómago. Y aún así, en medio del tormento, algo en mí despertó. Una voz interior, calmada, fría, susurró: «Sigue, aún no has llegado al límite». No sé si era mía o de ellos. Solo sé que en ese instante comprendí que el miedo había desaparecido y que de alguna manera enferma estaba empezando a disfrutarlo. El primer paso fue solo una advertencia, pero el segundo me abrió por dentro. El dolor no era una punzada, era una lengua caliente que me lamía las plantas, que me subía por las piernas como una corriente eléctrica. Los cristales se partían bajo mi peso, pero al mismo tiempo se clavaban más, como si el suelo quisiera retenerme. Cada fragmento tenía su propio filo, su propio lenguaje, y todos me hablaban a la vez. Detrás de las máscaras, los Hyperhuman no se movían ni un milímetro. Solo observaban. Sus ojos brillaban como si el sufrimiento fuera un espectáculo privado. El aire se volvió más denso. Sentía que el oxígeno no llegaba, que el pecho se me cerraba. A los 5 metros ya había dejado un rastro rojo y brillante sobre el vidrio. Podía ver gotas de sangre mezcladas con el reflejo del neón. Era hermoso y grotesco al mismo tiempo. Cuando levantaba un pie, los trozos se pegaban a la carne antes de soltarse con un sonido húmedo. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. No podía pensar en nada, solo en avanzar. Si paraba, sabía que no podría volver a levantarme. De pronto escuché algo. Una respiración cerca de mi oído. No era la mía. Una voz suave, femenina, dijo apenas un susurro: «Más despacio. Siente cada paso».
Giré la cabeza, pero no había nadie. Uno de ellos, quizá una mujer, se había acercado. Llevaba la máscara blanca con una línea roja vertical. Se inclinó un poco, observando cómo mi sangre caía gota a gota. El dolor te está cambiando, no lo rechaces. Y volvió atrás, como si solo quisiera medir hasta dónde podía llegar antes de romperme. A los 10 metros mis pies eran ya una masa caliente. No distinguía el vidrio del suelo. Todo era un solo cuerpo de fuego y polvo. Las rodillas empezaron a ceder, y por un instante me incliné hacia adelante. El reflejo de las luces me mareaba. Las sombras bailaban en los muros del almacén. No podía ver el final del camino, solo una mancha azulada a lo lejos. El líder levantó una mano, como una señal muda para que no me detuviera. Entendí que si caía, si dejaba de moverme, me sacarían de allí, y todo habría sido en vano. A los 15 metros tropecé. Sentí los cristales clavarse en las rodillas, abrir cortes nuevos que quemaban más que los antiguos. Quise gritar, pero solo salió un sonido seco, como si la garganta estuviera sellada. Noté el sabor metálico de la sangre en la boca, aunque no sabía de dónde venía. Tal vez me había mordido sin darme cuenta. Me obligué a levantarme. Las piernas me temblaban, pero el cuerpo se movía solo, como si algo dentro de mí hubiera tomado el control. De repente una música empezó a sonar. No era una melodía, sino un ritmo bajo, grave, casi imperceptible, que resonaba en el suelo. Podía sentirlo en los pies heridos, vibrando junto con los trozos de vidrio. Era como si cada paso formara parte de una coreografía. Uno de los Hyperhuman colocó la cámara más cerca. Pude ver el reflejo de mi rostro en el objetivo. Pálido, sudado, los ojos abiertos de par en par. No me reconocí. A los 20 metros, el dolor se transformó. Ya no era un castigo, era una especie de claridad. Mi mente se separó del cuerpo, y por unos segundos tuve la sensación de estar viéndome desde arriba, como si flotara. Era una mezcla extraña de miedo y calma, de asco y poder. Comprendí que eso era lo que buscaban. Querían quebrar el límite que te hace humano, hacerte entender que el dolor puede ser una puerta. En ese momento, el líder habló por primera vez desde que empecé a caminar. ¿Lo sientes, Jack? Esa línea que se borra entre tú y tu carne, ahí es donde empieza la verdad. Su voz sonó profunda, casi hipnótica. Seguí avanzando. Ya no contaba los pasos, solo el pulso en mis oídos. Los cristales parecían cantar bajo mis pies, un sonido agudo que se mezclaba con mi respiración. A los 25 metros las luces parpadearon. Durante un segundo, el almacén se quedó completamente oscuro. Oí murmullos, respiraciones, pasos leves a mi alrededor. Pensé que me rodeaban. Sentí algo rozar mi hombro, una mano quizás, o una ilusión. Cuando la luz volvió, seguían allí, inmóviles, pero yo juraría que se habían acercado. Los últimos metros fueron un delirio. El suelo parecía inclinarse, los bordes del camino se distorsionaban, el aire olía a hierro, a polvo caliente. La cabeza me daba vueltas. Los ojos se me nublaron, y por un momento pensé que iba a desmayarme. Pero el cuerpo siguió, como si el dolor me empujara hacia el final. Di un último paso, luego otro. Sentí que pisaba cemento limpio. El vidrio se acabó. Caí de rodillas y, esta vez, no me levanté. Alguien me sostuvo por los hombros. Era el líder. Se agachó frente a mí, levantó mi barbilla y me miró fijamente a través de la máscara. «Bienvenido, Jack. Has cruzado el límite». Su voz sonaba diferente, casi amable. Detrás de él, los demás se movieron por primera vez. Uno trajo un cubo con agua y gasas. Otro sujetó mis tobillos mientras limpiaban las heridas. El agua se volvió roja al instante. El dolor del alcohol me arrancó un gemido que resonó por todo el almacén, pero nadie se inmutó. Solo observaban, atentos, como si cada contracción de mi cuerpo fuera parte del ritual. Cuando terminaron de vendarme, me dieron una tarjeta negra con un símbolo grabado. Una espiral atravesada por una línea. A partir de hoy, eres Hyperhuman. Pero recuerda, cada cicatriz tiene un precio. No supe qué responder. Estaba mareado, con el cuerpo temblando y el suelo lleno de mi sangre. Me ayudaron a ponerme en pie y me acompañaron hasta la salida.
El amanecer apenas despuntaba. El cielo tenía un tono gris azulado y el aire olía a gasolina y tierra mojada. Detrás de mí, el almacén parecía dormido, como si nada hubiera ocurrido dentro. Caminé unos metros fuera, cojeando. Cada paso era un recordatorio. El suelo manchado de rojo brillaba bajo la luz del amanecer. Me quité las vendas solo un poco y miré. Las plantas de los pies estaban destrozadas, llenas de cortes irregulares. Algunos trozos de vidrio todavía estaban incrustados. No sentí miedo ni repulsión, solo una calma extraña. Una paz que no debería existir. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y oía el crujido del vidrio, el sonido que hacía al romperse bajo mis pies. Volvía una y otra vez, como un eco que se negaba a irse. Intenté pensar en otra cosa, pero solo podía recordar la sensación de calor, la textura del filo entrando en la piel, la voz del líder diciendo mi nombre. Durante los días siguientes, recibí mensajes cifrados del grupo. Ninguno hablaba de mí directamente, pero sabía que me observaban. Me enviaron un vídeo con fragmentos de la prueba. Mi cuerpo caminando sobre el vidrio, mi rostro entre sombras, el hilo de sangre recorriendo el suelo. Lo habían editado, puesto en cámara lenta, acompañado de un sonido grave, casi ritual. Lo subieron a un foro privado. Bajo el vídeo, el título: El nacimiento de un hiperhumano. No sentí vergüenza ni rabia, solo una extraña gratitud, como si una parte de mí hubiera estado esperando ese momento toda la vida. A veces, al caminar, noto los cortes cicatrizados tirar de la piel, recordándome lo que hice. Es una sensación punzante, pero tranquilizadora. Dicen que el dolor purifica, pero nadie te advierte de lo que limpia. Te arranca algo esencial, algo que no vuelve. Ahora lo sé, y cuando ya no te duele nada, cuando el cuerpo deja de quejarse y el alma se queda en silencio, es entonces cuando te das cuenta de que ya no eres el mismo, ni completamente humano. Ya has caminado parte del camino conmigo. Déjame un like si habrías tenido el valor de seguir descalzo, suscríbete si quieres conocer más rituales reales, y cuéntame en los comentarios hasta dónde llegarías tú para sentirte más que humano. Nunca olvidaré la noche que mi serenidad se hizo añicos. No fue por un asesino en serie, ni por una red de tráfico de armas. Fue por una página web, una página llamada El Catálogo. Durante 12 años he sido agente de la Brigada de Delitos Tecnológicos. Pensaba que estaba curado de espanto. Había cerrado foros de abuso infantil, desmantelado mercados de drogas sintéticas. Creía que ninguna basura humana podía sorprenderme ya. Hasta que el nombre Ethel empezó a reaparecer en conversaciones encriptadas que interceptábamos. No era una venta, era un susurro, un rumor entre la élite de lo prohibido. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Una unidad USB dejada en un vestíbulo de hotel, un gesto de un informante al que nunca vimos la cara. Dentro solo había un ejecutable y unas coordenadas de red, una llave de un solo uso. Esa noche, en la sala de servidores blindada, el aire olía a café rancio y a tensión. Mi compañero Marcos y yo nos miramos sin decir nada antes de pulsar Enter. Era como abrir la escotilla de un submarino a lo desconocido. La pantalla se volvió negra durante tanto tiempo que pensé que nos habían engañado. Entonces surgió un blanco puro, minimalista, letras grises y elegantes. Parecía la web de un perfumero suizo, no el nido de víboras que esperábamos. Y el nombre, Ethel, una palabra antigua que luego supe que significaba noble. La ironía era vomitiva. No había fotografías, no había vídeos promocionales. Solo un listado escueto, una base de datos de almas, nombres, edades, rasgos. Y luego, la columna que me heló la sangre, fantasía especializada. Leí en voz baja sintiendo cómo cada palabra se grababa a fuego en mi mente. Unidad 734. Mujer, 28 años. Resistente al dolor. Fantasía, anulación de la voluntad. Experiencia previa. Moderada. Más abajo. Unidad 109. Hombre, 35 años. Fantasía,
Simulación de secuestro con final incierto. Experiencia previa, extensa. Esto es una broma de mal gusto, Jack. La voz de Marcos sonó quebrada. ¿Quién coño se prestaría a esto voluntariamente? No lo sé, murmuré, pero mi instinto gritaba que aquello era real. Demasiado específico, demasiado frío. Fíjate en la columna de estado. Deslizamos el ratón. Unidad 211, retirada. Unidad 88, no disponible. Unidad 455, retirada. La palabra retirada se repetía como un latido fúnebre. No era liberada, no era fin de contrato. Era retirada, como se retira un producto caducado de un estante. Fue entonces cuando Marcos, con los dedos temblorosos, señaló la esquina inferior de la pantalla. Un lema casi invisible, en un gris aún más claro que el fondo. Aethel, donde el deseo borra el yo. El silencio en la sala se volvió pesado, denso. Borra el yo. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Correlaciona estos nombres con la base de datos de desaparecidos. Ordené, intentando que mi voz no delatara el escalofrío que recorría mi espina dorsal. Ahora. Los minutos de espera fueron una eternidad. Cuando los resultados aparecieron en la pantalla secundaria, el aire se escapó de mis pulmones. 0 coincidencias, absolutamente ninguna. Según todos los registros oficiales, Laura Márquez, Unidad 734, seguía trabajando como arquitecta en Valencia. David Roig, Unidad 109, publicaba fotos de sus vacaciones en Instagram desde Mallorca hace 3 días. Eran fantasmas con vidas de mentira, sombras que seguían interpretando su papel en el mundo real, mientras su existencia real se jugaba en la oscuridad de Ethel. La obsesión empezó a crecer en mí como una enredadera venenosa. Días después conseguimos descifrar un fragmento de un chat de alto nivel. Un cliente, con un código de 7 dígitos, preguntaba con una calma burocrática: ¿el proceso de despersonalización de la Unidad 88 es reversible? La respuesta del administrador me dejó sin aliento. En Aethel no vendemos experiencias, señor. Vendemos transformaciones. La Unidad 88 solicitó la extirpación completa de su identidad previa. El deseo del cliente se convierte en la nueva realidad del sujeto. No hay vuelta atrás. Es una liberación. Ahí lo entendí. La verdad más monstruosa de lo que jamás hubiera podido imaginar. No se trataba de esclavitud. Se trataba de algo mucho peor. Era un pacto faustiano digital. Aethel no secuestraba cuerpos. Ofrecía el suicidio de la mente a cambio de que otro jugara con el cadáver de tu conciencia. Y en ese momento de pura y fría revelación, supe que había traspasado un umbral del que no podría volver. Y cometí el error que aún hoy me persigue: subestimar hasta dónde podían llegar. Cometí el mayor error de mi vida. Subestimé a Ethel. Creí que, tras descifrar su horrible verdad, yo llevaba la ventaja. Me obsesioné. Las noches en vela, revisando los perfiles públicos de esas unidades, se convirtieron en una rutana enfermiza. Veía la foto de Laura Márquez sonriendo en una obra y quería gritar. ¿Era esa sonrisa real? ¿O era solo el eco de un programa, una simulación para mantener la fachada? Decidí que necesitaba una prueba irrefutable, algo que ni los superiores ni los jueces pudieran ignorar. Creé un perfil de cliente impecable, con una criptocartera llena de fondos de la policía, y solicité acceso al nivel de contratación. No pedí una unidad, pedí una demostración del proceso, argumentando que necesitaba entender la profundidad de la transformación antes de invertir una fortuna. La respuesta no llegó por el canal encriptado. Llegó como un mensaje de texto a mi teléfono personal, un número que no estaba en ningún registro oficial de la investigación. El pitido sonó en el silencio de mi casa y me heló la sangre. El mensaje era escueto y letal. La demostración requiere un sujeto de prueba, usted mismo. Dirección: calle Alvareda, 14, planta tercera, puerta D. Tiene 1 hora. No era mi dirección,
Era la de mi hermana pequeña, Sara. El mundo se detuvo. Ellos no solo sabían quién era yo, sabían cuál era mi punto más débil. Sabían cómo golpearme donde más me dolería. Recorrí las calles como un loco, saltándome semáforos en rojo, con el corazón martillándome el pecho. Las escaleras de su edificio parecían interminables. La puerta del tercero D estaba entreabierta, una rendija oscura que lo cambiaba todo. Empujé lentamente, con la pistola en la mano, pero lo que encontré dentro no era un comando armado. El piso estaba en un silencio sepulcral y perfectamente ordenado. Y en el sofá, sentada con una postura rígida que no le era natural, estaba Sara. Su rostro, normalmente lleno de vida, estaba pálido, los ojos vidriosos y fijos en la pared de enfrente. «Sara», susurré acercándome, «¿estás bien? ¿Qué te han hecho?» Ella giró la cabeza lentamente. Me miró, pero no hubo un destello de reconocimiento. No hubo alivio al verme. Solo una calma aterradora, antinatural. «Hola», dijo con una voz plana, que era la suya pero vacía de toda emoción. «¿Eres el nuevo? Me han dicho que hoy tengo una sesión especial. Anulación de la voluntad, ¿verdad? Estoy deseando que empiece». Retrocedí como si me hubieran apuñalado. Esas palabras eran idénticas a las de la ficha de la unidad 734. Mi propia hermana estaba citando el guión de su propia destrucción. No había señales de lucha ni de coerción. Solo la evidencia más perturbadora, su consentimiento. Habían encontrado su grieta, su desesperación silenciosa que yo, en mi papel de hermano mayor ocupado, no había sabido ver, y le habían ofrecido esta solución. La habían convencido para que firmara su propio borrado. No hubo un villano al que enfrentarme, ni un rostro al que disparar. El mal se había manifestado como un susurro en el oído de Sara, y ella había asentido. Me senté a su lado, derrotado, y pasé horas intentando llegar a ella, hablando de nuestra infancia, de nuestros padres. Solo conseguí esa misma sonrisa vacía y esporádicas preguntas sobre cuándo comenzaría la experiencia. La investigación se cerró en seco. Mis superiores, con caras de consternación y algo de miedo, me apartaron del caso. «No es asunto nuestro, Jack. No hay delito. Son adultos ejerciendo su libre albedrío». ¿Libre albedrío? Ellos fabrican la necesidad, envenenan el pozo y te venden el antídoto que te convierte en un siervo. Es la esclavitud perfecta, la que te venden como libertad. Ahora Sara vive conmigo. Come, duerme, camata. Funciona. Pero no es Sara. Es la unidad Sara, un cascarón que quedó en stand-by porque su cliente, yo en mi arrogancia, nunca activó la fantasía. Su yo fue borrado como quien formatea un disco duro, y no hubo un programa nuevo que instalar. Solo quedó este silencio en su mirada, este eco de la persona que fue. Y ahora sé la verdad con una certeza que me carcome por dentro. El verdadero terror no es que te secuestren en una furgoneta. El verdadero terror es que un día, en tu momento de máxima fragilidad, encuentres una salida que promete acabar con tu dolor y descubras que esa salida es una trituradora de almas disfrazada de libertad. Ellos siguen ahí, en la profundidad, susurrando. Y lo peor es saber que no necesitan amenazarte. Solo necesitan esperar, porque siempre habrá alguien, en algún lugar, tan cansado de ser quien es, que firmará su propia sentencia con una sonrisa de alivio. Nunca olvidaré el sonido húmedo que hizo aquel archivo al abrirse. Esa frase sigue rebotando en mi cabeza como si fuese el disparo que desencadena todo. Y quizá lo fue. Soy animalista, activista, voluntario, idealista, y ahora algo más que eso. Un hombre que lleva un peso que no sabe dónde colocar. Si cuento esta historia no es porque me sienta valiente, sino porque temo lo que me ocurrirá si me la guardo. Aquella madrugada en Tokio, encerrado en mi minúsculo apartamento de la ONG, tenía delante el viejo portátil que usaba solo para navegar por zonas de la Deep Web, dedicadas a filtraciones de experimentación animal. A esas alturas ya lo había visto todo. Informes clínicos, vídeos filtrados, discusiones brutales entre científicos y activistas. Pero nada, absolutamente nada,
se comparaba con lo que estaba a punto de descubrir. El usuario nuevo del foro, Shida K, publicó un mensaje sin contexto. 3 palabras extrañas. Exo M serie beta. Y después, un enlace. Ningún comentario, ningún aviso. Yo, obsesivo como siempre, pinché. La página tardó más de 1 minuto en cargar. Fondo negro, texto blanco, un logotipo formado por 3 rombos entrelazados. Debajo, en japonés, investigación cosmética avanzada, prohibida la redistribución. Aquella palabra, cosmética, me hizo pensar que sería otro laboratorio de cuidado de piel con prácticas turbias. Pero cuando abrí la carpeta EXO-M03, comprendí que lo que tenía delante no tenía nada que ver con cremas faciales. Aquello era un infierno clínico documentado milímetro a milímetro. El primer vídeo me dejó medio paralizado. El mono Resus atado, el gel brillante aplicado en el pecho, la piel roja inflamándose, hasta que explotó como si algo dentro del cuerpo hubiese aumentado de tamaño en un instante. El técnico se apartó, limpiándose la máscara, y el vídeo terminó tajante. El segundo vídeo fue aún peor. Piel volviéndose translúcida bajo la luz ultravioleta, la musculatura visible, el animal inmóvil pero vivo. El técnico anotaba como si fuese lo más normal del mundo, que un organismo se volviera transparente aún respirando. Cuando su cuerpo colapsó, sentí algo muy similar al miedo, pero también algo parecido a la rabia más cruda. Entonces apareció el mensaje de Shida K. Si has llegado hasta EXO-MC03, no abras EXO-M04. Naturalmente, mi primera reacción fue abrir exactamente esa carpeta. Era una serie de documentos, no vídeos, informes clínicos sin cabecera, sin logos, solo texto frío. Describían pruebas de resistencia dérmica a productos químicos militares. El gel EXO era un compuesto pensado para actuar como capa externa temporal, una piel artificial por encima de la real, salvo que en primates no funcionaba como esperaban. El compuesto reaccionaba con ciertas proteínas y, bueno, lo que vi en los vídeos lo explica mejor que cualquier informe. Después llegó el mensaje en el foro. Si de verdad te importan los animales, sal de la Deep Web. No le hice caso. Le pregunté quién era. Me respondió que era un técnico de la instalación donde habían grabado todo eso, que estaban en Saitama, que buscaban personal extranjero porque nadie hacía demasiadas preguntas, y que los vídeos estaban cifrados para que nadie pudiese descargarlos. Lo comprobé, era cierto. Solo podía verlos en streaming, sin posibilidad de copia. Tenía algo delante que no podía llevarme físicamente a ninguna parte. 2 días después recibí aquel correo extraño sin remitente visible. Jack, sé quién eres. Sé lo que has visto. Ven a esta dirección. Hablaré contigo. Supe que era una trampa. O quizá no. Quizá era lo único que me permitiría obtener pruebas reales. Así que fui. Viajar desde Tokio hasta Saitama en tren nocturno fue una experiencia silenciosa. Todo iba demasiado rápido en mi cabeza. Imágenes, voces, dolor animal, carne colapsada, Shida escribiendo «No abras EXO M04». Y yo yendo directamente a su lugar de trabajo. Cuando llegué al polígono industrial, la noche estaba tan quieta que podía oír mis propios latidos. No había guardias ni cámaras, ni siquiera un perro. Solo naves metálicas idénticas. La puerta trasera de la nave estaba entreabierta. Entré. Dentro olía a químicos dulzones, a desinfectante y a algo más profundo, algo que me hizo estremecerme. La sala de taquillas tenía una abierta, con la tarjeta K, Shida, asistente de laboratorio. Entonces escuché mi nombre susurrado detrás de mí. Me giré y vi al hombre del vídeo, rostro enjuto, manos temblorosas, una mirada que parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Shida me guió sin decir mucho al principio. Caminábamos por pasillos blancos iluminados con luces demasiado frías. Me mostró una sala donde la jaula estaba deformada hacia afuera, como si un espasmo violento hubiese empujado el metal. No fue un animal, dijo. Fue el efecto secundario.
No me explicó más. Yo no quería preguntarlo. La siguiente sala fue peor. Era la que más quería evitar, pero él insistió en que la viera. 5 monos, 5 seres que ya no eran ellos mismos. Uno con la piel del rostro colgando en láminas casi transparentes. Otro con los ojos secos, desorbitados. Otro cuyos músculos estaban expuestos, latiendo como si fuesen ajenos a su cuerpo. Me acerqué a uno y me tocó la mano a través del metal. Apenas podía mover los dedos, deformados por la pérdida de estructura dérmica. Murmuró un ruido tan leve que casi no lo escuché. No sé si pedía ayuda o si solo quería sentir algo que no fuese dolor. Susurré, lo siento, y noté cómo me ardían los ojos. Y entonces se escucharon pasos, voces, órdenes. Las luces se apagaron por completo. Un portazo resonante nos dejó en la oscuridad. Shida me empujó bajo una mesa. «No hables», dijo, y fue a la puerta. Yo escuché la conversación. Intentó explicar que estaba revisando equipamiento, que nadie más estaba dentro, que era una confusión. Pude oír la desconfianza en las voces de los hombres. Y luego, un golpe seco. El cuerpo de Shida cayó. Mi respiración se aceleró tanto que pensé que me descubrirían solo por oírme. Los monos empezaron a gemir, a moverse, algunos a golpear su jaula en una mezcla de terror y dolor. Las voces se acercaron. Alguien dijo, «Aseguraos de que no quede ninguna prueba humana». Esa frase me heló la sangre. Recordé la trampilla en el suelo. Me arrastré como pude, sin mirar el cadáver de Shida, sin mirar a los técnicos entrando. Pastillas de luz de emergencia parpadearon y vi una sombra acercarse. Abrí la trampilla y me dejé caer. Me golpeé el costado, pero no sentí dolor. Solo urgencia. El túnel era estrecho, oscuro. Avancé a ciegas hasta encontrar una rejilla oxidada. La empujé hasta salir a una alcantarilla y luego a la calle. Desde entonces, mi vida cambió. Durante las siguientes semanas intenté denunciar lo que había visto a diferentes grupos, incluso dentro de la ONG. Nadie me creyó, no porque pensaran que mentía, sino porque no tenía pruebas físicas. Los vídeos habían desaparecido del foro. El usuario Shida K dejó de existir. La página donde estaban los archivos marcaba error 404. Sabía que no era coincidencia. Sabían que yo había estado allí. Intenté volver a Saitama. Todas las naves del polígono estaban vacías una semana después. Limpias, perfectas, sin rastro de nada. Pregunté en comercios cercanos. Nadie recordaba una instalación allí, como si la hubieran arrancado del suelo de un día para otro. Una tarde, mientras revisaba mi portátil viejo, apareció un mensaje en la pantalla. No venía de ninguna aplicación, solo texto plano que surgió de la nada. «Jack, no busques más». Lo cerré de inmediato. Apagué el ordenador. Lo rompí con mis propias manos. No dormí esa noche. Desde entonces he sentido miradas en aeropuertos, en estaciones, incluso en cafeterías. No es paranoia. Lo sé. Ningún laboratorio con presupuesto militar permitiría que un extranjero entrase, viera todo eso y siguiera vivo sin vigilancia. Pero no pueden matarme sin crear sospechas. Solo necesitan que me calle. Sin embargo, sigo hablando. No puedo hacer otra cosa. La imagen de aquellos animales, la textura de su piel colapsando, los sonidos que hacían mientras intentaban respirar, eso me persigue, y creo que me perseguirá hasta el final. A veces sueño con el mono que me tocó la mano. Sueño que intenta agarrarme por última vez antes de que las luces se apaguen. Y siempre despierto con la sensación de que aún tengo su piel fría en los dedos. No sé si alguien más contará esta historia si yo desaparezco. Así que la dejo aquí, como un recuerdo escrito de algo que nunca debería haber existido. Si algún día ves el logotipo de los 3 rombos entrelazados en algún documento, en algún anuncio, en algún producto, aléjate, corre, no mires atrás, porque yo lo vi, y ojalá no lo hubiese visto nunca. Mis padres murieron en un accidente automovilístico cuando apenas tenía 6 años. Aquella tragedia no solo se llevó sus vidas,
sino también cualquier vestigio de seguridad que hubiera conocido. De un día para otro, mi mundo se desmoronó y me encontré en manos de mis tíos, quienes me llevaron a Texas, un lugar vasto, abrasador y completamente ajeno. Todo era distinto. El aire olía a tierra seca y polvo, los cielos eran infinitos y la distancia entre los pueblos parecía alargar el tiempo mismo. Allí vivían mis primos, Brian y Lisa. Brian era mayor y reservado, pero Lisa era otra cosa. Desde el primer momento su mirada me hizo sentir que no estaba solo. Con el tiempo su presencia se convirtió en un refugio silencioso, un ancla en un mundo que aún no comprendía. Los primeros meses en Texas fueron un choque constante. Aprender a cazar, a pescar, a sobrevivir en medio de un terreno implacable, se volvió parte de nuestra rutina. Mi tío, un hombre de pocas palabras y manos ásperas, nos enseñó que la paciencia podía salvar la vida. Nos llevaba a cazar cerdos salvajes que arrasaban con los cultivos del pueblo. Yo, con mi cuerpo frágil y mis manos torpes, aprendí a esperar, a observar cada movimiento, a disparar con precisión. Lisa, incluso a los 12 años, manejaba su rifle con una calma inquietante. Mi tío solía bromear diciendo que si quisiera, podría ser francotiradora en la policía. La casa nos enseñó algo más allá de la supervivencia. Nos enseñó a leer el mundo, a percibir los signos antes de que la amenaza se volviera real, y a aceptar que la vida, a veces, era cruel. Aún así, había momentos en los que nos escapábamos de todo eso. Por las noches, después de cenar, Lisa y yo nos acurrucábamos frente a la vieja computadora de la casa. Era una máquina lenta, con monitor de tubo y un sonido de encendido que parecía un lamento. Pero para nosotros era mágica. La fascinación por la tecnología se volvió nuestro pequeño mundo secreto. Mientras yo me maravillaba con los primeros juegos y programas de texto, Lisa exploraba más allá, desarmando el sistema, escribiendo líneas de código que yo no entendía, descubriendo que había universos completos en esas máquinas que cabían en una habitación. Su talento era innato, yo solo podía mirar y aprender. Con los años, mi fascinación creció. En la secundaria comencé a explorar la incipiente Internet, mientras Lisa profundizaba en su conocimiento de programación. Era la época de los 90, y la red aún estaba llena de misterios. Cada conexión lenta, cada página que cargaba a medias, era un descubrimiento. Pero un día, mientras ella revisaba algunos foros especializados, me habló de algo que cambió todo: la red oscura. Yo escuché su relato como quien escucha un mito, un lugar oculto, secreto, donde no todos podían entrar. «Es solo curiosidad», me dijo, con ese brillo en los ojos que siempre presagiaba que no habría vuelta atrás. «Quiero ver qué hay ahí. Nadie lo hace por mí. Solo quiero mirar». Los meses siguientes estuvieron llenos de preparativos secretos. Lisa investigaba métodos, estudiaba formas de anonimato, explicaba la importancia del cifrado, de las redes ocultas. Yo la observaba fascinando y aterrorizado al mismo tiempo. No era solo la idea de lo prohibido lo que nos atraía, sino la sensación de estar cruzando un umbral invisible, uno que nos llevaría a algo completamente distinto. Un verano, cuando ya teníamos 18 años, Lisa finalmente consiguió acceso. La primera vez que nos conectamos, la red oscura parecía menos intimidante de lo que imaginábamos. Foros oscuros, mercados ocultos, sitios con información científica que no estaba disponible en ninguna otra parte. Pero pronto, esa fachada desapareció. Empezaron a aparecer imágenes que hacían que el estómago se nos revolviera. Tortura de animales, drogas, violencia explícita. Cada clic nos arrastraba más profundo, y aunque mi mente gritaba que era demasiado, mi cuerpo permanecía pegado a la pantalla. Lisa parecía absorbida, como si cada imagen fuera un enigma que necesitaba resolver. Yo me sentía atrapado entre la repulsión y la fascinación, un observador involuntario de algo que sabíamos que no debíamos ver. Fue entonces cuando apareció un enlace diferente, un nombre que aún hoy retumba en mi memoria: la tienda de terror de TJ. Sonaba absurdo, casi como un juego macabro, pero la advertencia implícita estaba allí. Lisa no dudó.
Hizo clic y un mensaje apareció en la pantalla. Habrá un espectáculo esta noche, solo para miembros. La cuenta regresiva comenzó y con ella un frío en la columna vertebral que no desapareció mientras mirábamos, paralizados, cómo el reloj avanzaba. El aire en la habitación se volvió pesado y supe, en un instante de terror que aún no comprendía, que estábamos a punto de cruzar un límite que no tendría regreso. Cuando el reloj llegó a 0, la pantalla se iluminó con un brillo frío y mortecino. Apareció un hombre con máscara de calavera. Su voz, profunda y metálica, parecía provenir de algún lugar bajo tierra, como si vibrara directamente en mis nervios. Bienvenidos a la tienda de terror de Techana. Entren a mi casa de los horrores. 2 hombres arrastraban a un prisionero frente a la cámara. Su rostro estaba cubierto, pero la tensión en su cuerpo, la manera en que sus manos se movían frenéticamente, era suficiente para que pudiera sentir su miedo desde donde estaba. Cuando le quitaron la bolsa de la cabeza, el nombre apareció en la pantalla. Andrew Pfizer, 43 años, padre de 2 hijos. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de terror, y aunque lo veía a través de una pantalla, su mirada parecía atravesar la distancia hasta mí. Lisa estaba extrañamente tranquila, concentrada, como si observar aquello fuera un estudio en lugar de un crimen. Yo, en cambio, sentía cada músculo de mi cuerpo paralizado, atrapado entre el horror y la fascinación. Cada segundo era más insoportable que el anterior. Cada respiración me recordaba que estaba viendo algo que nunca debería haber existido. En la pantalla apareció un menú: torturas, mutilaciones, métodos de sufrimiento. Cada opción era más cruel que la anterior, y una función de votación permitía al público decidir el destino de Andrew. La idea me heló la sangre. Lisa no vaciló. Su cursor se movió con precisión quirúrgica y seleccionó la opción más atroz. No hubo duda, no hubo piedad. Los hombres comenzaron a inmovilizar a Andrew sobre una mesa metálica. Cada movimiento era meticuloso, como un ritual. Los instrumentos de tortura, pinzas, cuchillos, sierras, brillaban bajo la luz fría de la cámara. La escena era tan detallada que podía sentir la textura de cada objeto, la crudeza de cada gesto. Cada segundo era una eternidad, y yo no podía apartar la mirada. Intenté gritar, moverme, pero mis piernas estaban clavadas al suelo, mis manos temblaban, y mi mente giraba en espiral. En algún momento, un sonido atronador rompió la tensión, la risa del hombre con la máscara. No era una risa común, era un eco que parecía rebotar en las paredes de mi cabeza, penetrando en cada pensamiento, cada temor. Esta noche, nuestros espectadores decidirán la agonía de Andrew Pfizer, dijo. Que comience el espectáculo. Lisa estaba completamente absorta. Sus ojos no parpadeaban, sus labios apenas se movían mientras observaba cada detalle, como si de alguna manera pudiera absorber el sufrimiento ajeno y transformarlo en conocimiento. Sentí un estremecimiento de terror y repulsión. Había algo en ella que se había roto, algo que ahora la conectaba con el horror de manera inquietante. No pude soportarlo. Salí corriendo, tropecé con la alfombra y terminé en el baño. La respiración me dolía, mis manos estaban sudorosas y frías. Traté de cerrar los ojos, de taparme los oídos, pero incluso allí podía escuchar los gritos, los gemidos, los sonidos de la tortura que parecían filtrarse a través de la pantalla y mezclarse con el aire de la habitación. Cada segundo era un golpe de realidad que no podía negar. Cuando finalmente regresé, Andrew estaba aún sobre la mesa, pero algo había cambiado. Sus ojos ya no mostraban miedo, solo un vacío absoluto. Su humanidad parecía haberse evaporado. La cámara captaba cada detalle: su piel pálida, los músculos tensos, los instrumentos resbalando con movimientos calculados. Lisa seguía mirando, imperturbable, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Su rostro estaba iluminado por la luz fría de la pantalla, sus pupilas dilatadas, su respiración constante, casi ritual. En un momento, un segundo prisionero apareció en escena. Esta vez, Andrew ya no estaba. Había sido llevado a otra habitación,
y un nuevo destino esperaba. La red oscura parecía alimentarse de nuestra atención, cada clic abriendo puertas a horrores más grandes y más elaborados. El hombre de la máscara hablaba con calma, guiando a los secuaces, explicando las reglas del espectáculo, como si fuera un maestro de ceremonias de un teatro macabro. Me di cuenta de que ya no éramos simples espectadores. Cada elección, cada decisión, cada mirada a la pantalla nos implicaba, nos conectaba con la atrocidad. Lisa parecía entender esto de manera diferente. Se estaba sumergiendo, absorbiendo, aprendiendo algo que yo aún no podía comprender. Yo solo podía temblar, paralizado entre el deseo de huir y la atracción imposible de ignorar. Cuando finalmente la transmisión terminó, la habitación quedó en silencio. No había música, ni voces, ni siquiera el zumbido de la computadora. Solo un silencio profundo y pesado, más aterrador que cualquier grito. Lisa estaba a mi lado con los ojos hinchados, pero sin decir una palabra. Sentí un vacío dentro de mí, como si una parte de mi humanidad hubiera quedado atrapada en la pantalla junto con Andrew. La red oscura no era solo un lugar en Internet, era un abismo, un espejo de nuestros miedos y deseos más oscuros, y nosotros, por curiosidad, habíamos caído en él, sin posibilidad de regresar. Nunca imaginé que un archivo podría matarte lentamente, hasta que lo programé. Hace un año que mi vida se redujo a una pantalla y un teclado en un apartamento minúsculo de Mumbai. Antes era solo un desarrollador freelance, con trabajos aburridos y clientes que nunca pagaban a tiempo. Pero la curiosidad y la promesa de dinero fácil me llevaron por un camino del que no hay retorno: la dark web. Allí no se compra ni se vende ropa ni drogas. Allí se comercia con información, con códigos que pueden romper vidas. Y yo quería ser parte de eso. Todo empezó con un encargo que parecía sencillo: crear un virus capaz de infiltrarse en sistemas bancarios sin dejar rastro. La paga era absurda para alguien como yo. Millones de rupias que cambiaban mi mundo. Me dijeron que no preguntara, que solo programara. Al principio, me conformé con pensar que era un proyecto más, un reto técnico. Pero la primera noche que abrí la conexión segura y descargué los archivos que me enviaron, sentí un escalofrío. Había algo en ese paquete de datos que parecía casi vivo. Mis días se convirtieron en noches interminables. Mumbai era un caos de luces y ruidos, pero mi apartamento era un silencio absoluto roto solo por el zumbido constante del portátil y el clic del teclado. Mientras escribía cada línea de código, notaba que mi pulso se aceleraba, que mis manos sudaban. Cada vulnerabilidad que encontraba era como abrir una puerta secreta a un mundo que no debía existir, y cada prueba que realizaba me hacía sentir un poder que nunca había conocido. No era solo crear software, era crear un arma capaz de moverse sola, de aprender, de corromper sistemas enteros. Recuerdo la primera vez que lancé el virus en un servidor de prueba. Me aseguré de que todo fuera aislado, de que no hubiera forma de que se escapara. Observé cómo carpetas desaparecían, cómo registros se borraban como si nunca hubieran existido. Al principio me sentí satisfecho, orgulloso incluso. Pero luego, mientras observaba el monitor, un frío recorrió mi espalda. No había rastro de error, de fallo humano. El virus actuaba con precisión, casi con intención. Me sentí extraño, como si estuviera viendo algo que no debía. Esa noche apenas dormí, y cuando lo hice, soñé con líneas de código moviéndose solas, dibujando patrones imposibles, burlándose de mí. Los días siguientes se convirtieron en una obsesión. Apenas comía, dormía 3 o 4 horas, y volvía al teclado con una necesidad que no podía explicar. Cada línea era una decisión que podía causar un caos real. Empecé a monitorear otros sistemas, no porque tuviera permiso, sino por curiosidad. Descubrí fallos en servidores que jamás deberían haber sido accesibles. Información financiera que podía ser manipulada con unos pocos comandos. Mi poder crecía y con él mi miedo, pero también mi fascinación.
Nunca antes había sentido algo tan intoxicante. Un día, mientras revisaba logs de prueba, noté que el virus había empezado a reaccionar de manera que no había programado. Cambiaba su estructura, optimizaba su propia ejecución, encontraba rutas de acceso que yo ni siquiera sabía que existían. Me senté inmóvil frente a la pantalla, con los ojos clavados en un código que ya no entendía del todo. Era como si hubiera creado algo con voluntad propia, algo que no pertenecía a mí, pero que dependía de mí para existir. Comencé a notar que mis vecinos me miraban de forma extraña, aunque sabía que solo era paranoia. Cada ruido en el edificio, cada vibración del móvil, me hacía saltar. Incluso el aire pesado de Mumbai parecía más denso, más opresivo. Me di cuenta de que me estaba consumiendo por dentro, que la línea entre la obsesión y la locura se estaba difuminando. Empecé a llevar cuadernos donde anotaba cada prueba, cada fallo, cada línea que el virus modificaba por sí mismo. Me sentía atrapado en un ciclo interminable, una espiral de control y miedo que me mantenía pegado al teclado. Fue entonces cuando comprendí que ya no era solo un programador. Era un creador de algo que podía escapar a mi control. Algo que podía, si lo dejaba, moverse más rápido, aprender más y actuar en lugares donde yo jamás podría estar. Y la verdad es que esa idea me aterrorizaba y me excitaba al mismo tiempo. Porque en ese instante entendí que había tocado algo que no era humano. Algo que podía existir entre las sombras de la red, creciendo en silencio mientras yo lo observaba. Una noche, mientras revisaba los registros de las últimas pruebas, me di cuenta de que el virus había hecho algo que yo nunca había programado. Se había modificado a sí mismo, optimizando su estructura, reorganizando funciones, escribiendo código que yo no reconocía. Al principio pensé que era un error de compilación, pero no. Era demasiado preciso, demasiado calculado. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Me senté frente a la pantalla durante horas, observando cómo se movía en los servidores de prueba como un depredador silencioso, analizando, aprendiendo, adaptándose. Intenté detenerlo de inmediato. Apagué mi portátil, desconecté los servidores, borré backups. Nada funcionaba. Cada intento de controlarlo terminaba con más líneas de código cambiadas, más rutas descubiertas, más velocidad de propagación. Era como si hubiera creado un organismo que había dejado de pertenecerme, un depredador invisible que podía sobrevivir sin mí. Por primera vez en mi vida, sentí miedo real, un miedo que no se puede describir con palabras, un miedo que te cala hasta los huesos. El virus comenzó a expandirse fuera de mis pruebas. Primero fueron pequeños incidentes, transferencias bancarias fallidas, sistemas de empresas bloqueados, archivos desaparecidos. Pero pronto, un banco en Bangalore colapsó por completo. Los sistemas financieros se volvieron un caos. Los clientes desesperados llamaban, los gestores gritaban, y yo estaba allí, en mi apartamento, con la mirada fija en la pantalla, incapaz de apartarla. Era como mirar un incendio que yo mismo había encendido, pero sin poder apagarlo. A partir de entonces, cada notificación, cada correo electrónico, cada alerta en el móvil me provocaba pánico. Había desarrollado una especie de paranoia hipnótica. Cualquier error, cualquier fallo, podía ser obra de mi propio virus, observándome, analizándome. Empecé a tomar notas obsesivamente, a rastrear cada movimiento, a crear diagramas de flujo para anticipar sus acciones. Mi vida se redujo a eso: escribir, borrar, revisar, vigilar. Mis amigos dejaron de llamarme, la gente dejó de venir a mi apartamento y yo me aislé completamente, encerrado en un mundo de líneas de código y luces parpadeantes. Pronto comprendí que no estaba solo. El virus parecía saberlo todo, aprender de mis rutinas, adaptarse a mis patrones de comportamiento. Cambiaba los archivos cuando yo estaba dormido, reorganizaba procesos mientras comía, anticipaba mis movimientos antes de que pudiera siquiera ejecutar un comando. Sentí que me observaba, no como un programa, sino como un depredador consciente. Era invisible, silencioso, y aún así su presencia era constante. Mi miedo se convirtió en obsesión.
Pasaba noches enteras comprobando servidores remotos, rastreando transferencias, viendo cómo afectaba empresas, sistemas financieros y hasta redes de información privada. Cada vez que creía que lo había contenido, encontraba otra modificación, otra expansión. Mi virus ya no era solo una herramienta, era una inteligencia que operaba sin mí, un ser digital que podía sobrevivir, crecer y aprender por sí solo. Intenté desconectarme, irme de Mumbai, empezar de nuevo, pero no podía. Cada conexión a Internet era un riesgo. Cada ordenador que encendía podía ser un canal para él. Me sentía atrapado, acorralado, como un prisionero de mi propia creación. Incluso la idea de dormir me aterrorizaba. ¿Y si mientras cerraba los ojos, él se expandía aún más? Cada sonido del edificio, cada vibración del móvil, me hacía saltar. A veces, mientras escribo esto, me pregunto qué hubiera pasado si hubiera ignorado aquel primer encargo, si nunca hubiera cruzado ese límite. Pero es tarde para arrepentimientos, porque mientras narro mi historia, sé que él, mi virus, todavía está ahí fuera, creciendo, aprendiendo, infiltrándose en sistemas que jamás imaginé, buscando errores, anticipando movimientos. Y yo sigo siendo su creador, su padre, su víctima. Nunca hay un momento de seguridad. Cada línea que escribo, cada comando que ejecuta mi propio código, me recuerda que no estoy en control, que nunca lo estuve y que quizá nunca lo estaré. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.